Esteban mal tuvo tiempo de girar la llave en la cerradura, así que la puerta se abrió y pisó en el vestíbulo. Fue arrastrado violentamente hacia la oscuridad. Antes de que pudiera reaccionar, una mano áspera cubrió su boca con brutal fuerza, arrastrándolo hacia el armario de abrigos como si fuera un muñeco de trapo. Si haces ruido, mueres. El susurro en su oído temblaba de pánico. Esteban intentó luchar, el olor a desinfectante invadiendo sus fosas nasales, pero la mujer lo prensó contra la pared con un desespero salvaje. En la penumbra apretada, reconoció los ojos desorbitados de Lucía, la limpiadora. No parecía una criminal, parecía alguien que estaba viendo al diablo. «Te van a matar, Esteban». Ahora ella lloraba, las lágrimas empapando la mano que tapaba su boca. «Solo mira, por favor, solo mira». Ella empujó la puerta del armario con el pie, abriendo una rendija mínima que daba a la sala de estar, donde la lámpara de cristal iluminaba la escena que destruiría su vida. Esteban dejó de luchar. Su corazón, que ya latía descompasado, falló un latido. Miró, y lo que vio hizo que su sangre ya envenenada se congelara en las venas. Su esposa Valeria, la mujer con la que dormía todas las noches, la mujer que sostenía su mano cuando él decía que estaba sintiendo mareos inexplicables en las últimas semanas, la mujer que juraba amarlo en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza. Ella estaba de pie, cerca de la chimenea de mármol. No parecía preocupada por su retraso, no estaba llamando a su celular, angustiada. Ella estaba riendo, una risa suelta, ligera, cristalina. Giraba una copa de cava en la mano, la luz reflejándose en el líquido dorado. Llevaba ese vestido de seda rojo que él había comprado en Barcelona, el vestido que ella decía que solo usaba en ocasiones muy especiales. A su lado, sirviéndose de la misma botella cara, estaba Ricardo, su hermano, su sangre. El hombre que Esteban cargó a cuestas toda su vida. El hombre cuyas deudas de juego Esteban pagó 3 veces solo en el último año para evitar que los prestamistas le rompieran las piernas. Ricardo, que siempre lloraba, diciendo que Esteban era como un padre para él. ¿Estás seguro de que la dosis de hoy fue suficiente, Valeria? La voz de Ricardo llegó clara, sin distorsiones, atravesando el pasillo y entrando en los oídos de Esteban como metal derretido. Parecía impaciente, revisando su reloj, un reloj que Esteban le había regalado. Se está tardando en caer. El médico dijo que sería rápido, 1 hora como máximo después de la ingestión. Esteban sintió el suelo desaparecer. El armario apretado parecía de repente una caja vertical. Valeria tomó un largo sorbo de cava antes de responder, pasando la mano por su cabello perfectamente peinado, con esa vanidad que Esteban siempre había encontrado encantadora, pero que ahora parecía demoníaca. Tranquilo, cuñado ansioso. Hoy no arriesgué. Doblé las gotas en su jugo verde de esta mañana. Ella rió de nuevo, y el recuerdo golpeó a Esteban como un puñetazo. Esta mañana, Valeria trayendo el jugo a la cama, besando su frente, él quejándose del sabor amargo, metálico. Ella diciendo, «Es un nuevo suplemento de magnesio que el nutricionista mandó. Mi amor, bébelo todo. Es para que tu corazón esté fuerte». Esteban sintió ganas de vomitar. Había bebido todo, había agradecido, había besado la mano que lo envenenaba. Bebió todo como un perrito obediente, continuó Valeria, la voz goteando desprecio. El sabor era horrible. Hizo una mueca, pero confiaba tanto en la esposa perfecta que ni siquiera cuestionó. Hasta el viernes su corazón para. Infarto fulminante. Nadie sospechará. El historial de estrés que inventamos que tenía es la cobertura perfecta. Esteban sintió que sus piernas fallaban completamente. Todo el peso de su cuerpo muerto vivo se desplomó contra Lucía.
La limpiadora tuvo que apoyarse en la pared del armario y bloquear las rodillas para soportar los 90 kilos de él sin hacer ruido. No era solo el mareo físico, era el alma siendo desgarrada. Cortada en pedazos pequeños, los dolores en el pecho, el sudor frío en medio de la noche, la confusión mental que lo hacía olvidar contraseñas y nombres. Pensó que se estaba volviendo loco. Pensó que estaba con burnout. Valeria, tan cariñosa, marcando citas con médicos amigos de ella, que nunca encontraban nada y recetaban tranquilizantes. Tranquilizantes que ella administraba. Ella lo estaba matando lentamente, cruelmente, y su hermano estaba mirando el reloj, esperando la hora de llamar a la funeraria. Por la rendija, la escena continuaba, cada palabra siendo un clavo golpeado en la tapa del ataúd de Esteban. Ricardo sacó del bolsillo del traje un pequeño frasco de vidrio sin etiqueta con un líquido amarillento. Lo balanceó contra la luz de la lámpara, admirando el arma del crimen. «¿Y si no muere, Valeria?», preguntó Ricardo con un tono pragmático, como quien discute una inversión de alto riesgo. «¿Y si el cuerpo de este toro aguanta? ¿Y si solo queda secuelado? Si sobrevive y logra hablar, estamos fritos. El Nuevo Testamento aún no ha sido firmado. Si se despierta y llama a la policía». Valeria caminó hacia él. Tocó el hombro de su cuñado. Bajó la mano por su pecho, arreglando la solapa, con una intimidad física que hizo que el estómago de Esteban se retorciera en espasmos de náusea. No, eran solo cómplices. El toque denunciaba algo más, algo sucio. «Si sobrevive, querido, mejor aún». Ella sonrió y Esteban vio sus dientes brillar, una sonrisa de depredadora que sabe que la presa no tiene salida. «Ya hablé con el doctor Martínez sobre los síntomas que está presentando. Temblores, paranoia, alucinaciones, agresividad que vamos a decir que tuvo. Lo internamos el lunes, interdicción judicial por incapacidad mental permanente». Ella dio un giro, la falda roja ondeando. Imagina, Ricardo, Esteban en un manicomio privado babeando en la esquina, atado a una cama, sin que nadie crea una palabra de él. Y nosotros, aquí con la curaduría, la búsqueda total de la constructora y acceso irrestricto a las cuentas en las Islas Caimán. Sin necesidad de esperar inventario, sin impuestos de sucesión. Es el plan perfecto. Mejor que la muerte es la muerte en vida. «Eres el diablo, Valeria», dijo Ricardo, pero no había miedo en su voz, había admiración. Levantó la copa a nuestra nueva gestión y al fin del reinado del rey Esteban. En el armario oscuro, la respiración de Esteban se volvió irregular, un silbido doloroso. El aire no entraba en los pulmones. El shock emocional estaba acelerando el efecto de la toxina, haciendo que el corazón bombease el veneno más rápido hacia el cerebro. Comenzó a temblar, un temblor incontrolable, violento, que hacía chocar sus dientes. La rabia era tanta que superaba el instinto de supervivencia. No quería huir. Quería salir de allí, quería saltar sobre el cuello de su hermano, quería estrangular a Valeria hasta que esa sonrisa desapareciera. Intentó dar un paso adelante, empujando la puerta del armario con el hombro. «Voy a matarlos». Esteban intentó articular la voz, saliendo en un gruñido gutural, demasiado alto para ese silencio tenso. Lucía abrió los ojos, el pánico apoderándose de su rostro. «No», susurró intentando detenerlo, pero fue tarde. El pie de Esteban, pesado y descoordinado, golpeó con fuerza el tubo metálico de la aspiradora que estaba guardada en la esquina del armario. ¡Clang! El sonido metálico resonó por el vestíbulo, amplificado por el mármol, sonando como un disparo en el silencio de la casa. En la sala, el tiempo se detuvo. Ricardo se congeló con la copa a medio camino de la boca. Sus ojos se estrecharon, enfocándose en la dirección del vestíbulo. «¿Oíste eso?», preguntó, la voz volviéndose dura, alerta.
El tono del hermano cobarde había desaparecido. Allí estaba el criminal. Valeria miró hacia el oscuro corredor. La sonrisa desapareció instantáneamente, reemplazada por una máscara de frialdad calculadora. Venía del vestíbulo. La sirvienta, esa sonámbula de Lucía, ¿ya se fue? Creo que sí. No vi a nadie en la cocina cuando llegué. Verás, ordenó Valeria, susurrando ahora, dejando caer la copa sobre la mesa de centro con fuerza. Si alguien escuchó, si esa mujer escuchó algo, Ricardo, lo resolvemos hoy mismo. Ve a buscar el arma en la caja fuerte, dijo Ricardo, caminando hacia el corredor. Esteban sintió el pánico real, helado, apoderarse de cada célula. No tenía fuerzas para luchar. Si Ricardo abría esa puerta, lo matarían allí mismo, asfixiado con un cojín o forzado a beber el resto del frasco de un trago. Sería clasificado como suicidio por depresión o un ataque cardíaco. Nadie investigaría a fondo. El dinero compraría el silencio. Fin de la historia. Lucía no dudó. Sabía que sostener a un hombre de ese tamaño y arrastrarlo sin hacer ruido era imposible. La aspiradora había delatado su posición. Necesitaba una distracción, algo que desviara la atención de ese armario. Miró al fondo del armario, desesperada. Había una pila precaria de cajas de decoración navideña antiguas, apiladas hasta el techo. Con un movimiento rápido, casi acrobático para el espacio reducido, pateó la base de la pila con el talón, pero sostuvo las cajas de arriba con la mano libre para crear un efecto dominó retrasado. Cuando yo diga ya, usted corre hacia la puerta de la cocina, se arrastra, pero va. Susurró en su oído, la voz firme, dura, sin espacio para discusión. ¿Puedes caminar? Esteban asintió, sudando frío, el mundo girando en un carrusel de náuseas. ¡Ya! Lucía soltó las cajas y empujó toda la pila contra la pared, lateral del armario, que hacía división con la despensa del garaje. El estruendo fue enorme. Cajas pesadas de adornos de vidrio rodaron, golpeando la pared, haciendo parecer que algo había colapsado en la despensa de al lado, lejos del vestíbulo. El sonido resonó, engañando la acústica de la casa grande. «Fue en el garaje», gritó Ricardo, deteniéndose en medio del corredor y girando el cuerpo. «Debe ser ese gato callejero de nuevo, derribando las estanterías. Mataré a ese bicho». Valeria fue tras él, maldiciendo con los tacones golpeando el suelo. «Veamos qué fue. Rápido». Corrieron hacia la derecha en dirección a la puerta del garaje. Ahora, Lucía tiró de Esteban hacia la izquierda. Salieron del armario como dos fantasmas desesperados. Esteban tropezó con la alfombra persa, las piernas pareciendo hechas de algodón de azúcar, disolviéndose. Habría caído de cara al suelo si Lucía no se hubiera metido debajo de su brazo, sirviendo de muleta humana. «¡Fuerza, don Esteban! ¡Fuerza!», gemía, su peso casi rompiendo su columna. No fueron hacia la puerta principal. Lucía sabía que las cámaras de seguridad monitoreaban la entrada principal y enviaban la transmisión directa al celular de Ricardo. Ella lo guió por el servicio, un laberinto estrecho que los patrones rara vez usaban. Pasaron por la lavandería llena de ropa sucia de él, ropa que Valeria probablemente mandaría a quemar. Salieron por la puerta lateral que daba al jardín trasero donde se colocaba la basura. El aire frío de la noche golpeó el rostro de Esteban, pero no alivió el calor que ardía dentro de él como una fiebre tifoidea. «Mi coche», balbuceó, intentando girar el cuerpo hacia el garaje principal, donde estaba su Mercedes blindada, su refugio de acero. «No», susurró Lucía rápidamente, tirándolo violentamente hacia el lado opuesto en dirección a la puerta peatonal trasera, que estaba sin llave porque ella la había dejado abierta para salir más temprano. «Tu coche tiene rastreador por satélite. La llave de tu coche está en la sala con ellos. No entiendes. Ellos controlan todo. Ven conmigo».
Cruzaron la oscura calle trasera de la mansión, pisando la hierba para no hacer ruido. Esteban miró hacia atrás una última vez. La ventana de la sala brillaba, hermosa, imponente, dorada. La casa que él construyó con años de trabajo, ladrillo por ladrillo, el hogar que él pensó que tenía, todo mentira, todo un escenario lujoso montado para su ejecución pública. El coche de Lucía estaba estacionado a 2 cuadras de allí, a la sombra de un árbol, para no desentonar frente a la mansión. Era un coche antiguo, año 2005, con la pintura quemada por el sol en el techo y un feo abollón en la puerta del pasajero. Ella abrió la puerta con la llave manual y prácticamente empujó a Esteban hacia adentro. Él cayó en el asiento desgastado, la cabeza golpeando el respaldo sin espuma. El olor allí dentro era de polvo, gasolina y tapicería vieja. Pero para Esteban en ese momento era el único lugar seguro del mundo. El olor de la pobreza era el olor de la vida. Lucía dio la vuelta corriendo, entró y giró la llave. El motor tosió, se ahogó. «Vamos, hijo, arranca». Ella rezó golpeando el volante. El motor arrancó con un rugido asmático. Ella salió disparada con los neumáticos desgastados, chirriando en el asfalto liso del barrio exclusivo. «Vamos a la policía», murmuró Esteban, la cabeza reclinada hacia atrás, los ojos en blanco, viendo luces que no existían. Él tanteó el bolsillo de su chaqueta con la mano temblorosa, los dedos adormecidos. «Delegado Fernández, es mi amigo de la infancia, juega al póker conmigo». Lucía vio la pantalla del teléfono de última generación brillar en su mano. Sin pensarlo 2 veces, con el instinto de quien ya ha escapado de depredadores antes, le arrancó el aparato de la mano. Protestó él débilmente como un niño. «El doctor Fernández cena en su casa todos los meses, señor Esteban». «Despierta», Lucía gritó, la voz llena de una rabia protectora mientras tomaba una curva cerrada, casi subiendo a la acera. ¿Quién cree que encubrió el caso cuando su hermano atropelló a ese repartidor el año pasado? Fue Fernández. El delegado está en la nómina de la constructora. Si vamos a la comisaría, usted muere en la celda antes de amanecer, ahorcado con su propia sábana». La verdad golpeó a Esteban más fuerte que el veneno. Estaba solo. El sistema que ayudó a financiar ahora se volvía contra él. Lucía frenó bruscamente en una esquina oscura donde había un contenedor de escombros lleno de restos de madera y concreto. Ella bajó la ventanilla eléctrica que gemía al descender. El GPS. «Ellos van a ver dónde está por el reloj, por el celular. Quítate el reloj ahora». Esteban miró el reloj de lujo en su muñeca, un regalo de Valeria, para contar las horas felices que tendríamos juntos. Ella lo había grabado en la parte posterior. Sintió asco. Con dificultad abrió el cierre. Lucía tomó el celular y el reloj. Miró por un segundo aquella fortuna en su mano. Dinero que alimentaría a su familia durante 10 años, y arrojó todo con fuerza dentro del contenedor, en medio del concreto y el hierro viejo. El sonido del vidrio rompiéndose fue el sonido de la ruptura final de Esteban con su vida anterior. Ella aceleró nuevamente. Van a rastrear la señal hasta el contenedor. Van a pensar que lo asaltaron y lo mataron allí. Eso nos dará tiempo. Hablaba rápido, más para sí misma que para él, tratando de organizar el caos. Entraron en la avenida principal, mezclados con el tráfico de la noche. Las luces de los postes pasaban por el rostro de Esteban como flashes estroboscópicos. Sintió un dolor agudo en el estómago, como si hubiera tragado fragmentos de vidrio. El veneno estaba digiriendo sus entrañas. Se dobló sobre sí mismo, gemido alto. «Aguanta, jefe, aguanta, no duermas», Lucía decía, la voz temblando ahora que la adrenalina bajaba un poco. Miraba por el retrovisor cada 2 segundos, esperando ver las luces rojas y azules de la policía o el coche negro blindado de Rogerio surgiendo en la neblina. «¿A dónde me llevas?».
preguntó Esteban, la voz desvaneciéndose en un hilo de susurro. Hospital. El hospital pide documento. El hospital notifica a la policía en caso de envenenamiento. La policía avisa a la familia. La familia llega y termina el trabajo. Lucía respondió cortando camino por calles que Esteban nunca había visto. Barrios donde la iluminación pública era amarillenta y deficiente. Te estoy llevando al único lugar donde la gente rica y la policía no entran sin ser invitados. Esteban comenzó a convulsionar, su cuerpo se tensó, la cabeza golpeó el vidrio lateral con un golpe sordo, la espuma comenzó a burbujear por la comisura de los labios. «¡Oh, no, 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 no mueras aquí en mi coche!» Lucía gritó desesperada, sosteniendo el volante con una mano y tratando de mantener su cabeza con la otra para que no se mordiera la lengua. «Quédate conmigo, Esteban. Mírame. No dejes que esa vagabunda gane. ¿Me escuchaste? Quédate vivo para verla en la cárcel. Quédate vivo para vengarte». La palabra venganza pareció alcanzar algún lugar profundo y primitivo en su tronco cerebral. Su cuerpo se relajó un poco, dejó de debatirse violentamente, pero la respiración se volvió superficial, sibilante, como un globo pinchado. El paisaje cambió drásticamente. Los árboles frondosos y los muros altos con cercas eléctricas de los condominios de lujo quedaron atrás. El asfalto liso y pintado dio lugar a calles llenas de baches, con topes no señalizados y desagües a cielo abierto en las aceras. Entraron en el barrio. El choque sensorial fue inmediato. El sonido era alto, caótico, música urbana golpeando en los altavoces distorsionados de los bares, motos pasando, uniendo y cortando, un giro, perros ladrando en cada esquina, gente hablando alto en las aceras, olor a carne asada mezclado con basura quemada. Esteban abrió los ojos por un momento en medio del delirio por la ventana sucia. Vio un mundo que solo conocía de los titulares sensacionalistas de los periódicos, un mundo que siempre miró con miedo y desprecio desde el aire acondicionado de su coche blindado. Barracas de ladrillo expuestas sin revoque, enredaderas de cables robados en los postes, enganches de luz, niños corriendo descalzos cerca de zanjas negras, el infierno o el purgatorio. «Llegamos», Lucía dijo, deteniendo el coche, en un callejón estrecho y empinado, donde el coche apenas pasaba, sin raspar los espejos retrovisores contra las paredes de las casas. Ella apagó el motor. El silencio dentro del coche era pesado, contrastando con el ruido afuera. Esteban estaba inmóvil, pálido como cera, el sudor empapando su camisa de lino de 1000 euros, volviéndola transparente. Algunos vecinos estaban en la puerta de un bar en la esquina. Miraron el coche de Lucía, miraron al hombre blanco, rico y desmayado en el asiento del pasajero. Comenzaron los murmullos. Lucía sabía que allí el chisme corría más rápido que Internet, pero también sabía que la ley del silencio imperaba contra forasteros. Salió del coche y corrió hacia su lado. Abrió la puerta. El cuerpo de Esteban casi cayó al suelo. «Ven, está cerca. Ayúdame. Tienes que ayudarme a ayudarte». Ella pasó su brazo por el cuello de él de nuevo. Era peso muerto. Esteban había caído en un profundo desmayo. Lucía miró a su alrededor. Un chico con gorra observaba desde lejos. Ella lo miró con una expresión de «no te metas». El chico desvió la mirada. Respiró hondo, inhaló con fuerza y usó toda la fuerza que tenía, en las piernas, en la espalda y en el alma. Tiró de Esteban hacia afuera. Él cayó de rodillas en la tierra batida, ensuciando sus pantalones de sastre con barro y aceite. «¡Levanta, hombre!», gruñó, tirando de él por la cintura, sus pies resbalando en el barro. Con un esfuerzo sobrehumano, logró arrastrarlo. Eran solo 10 metros hasta la puerta de zinc abollada de su casa, pero parecieron 10 kilómetros de vía crucis. Cada paso era una victoria. Cada respiración de él era un milagro. Abrió el candado con la mano temblando, dejando caer las llaves en el barro una
«¿Ves?», maldiciendo en voz baja. Finalmente, lo empujó hacia el pequeño patio y cerró la puerta, encerrando el mundo afuera. La casa era extremadamente humilde, sala y cocina juntas en un solo cuarto, suelo de cemento rojo, el rojo que ella usaba cada viernes, paredes pintadas de un azul descascarado por la humedad, pero estaba limpia, impecablemente limpia. Olía a jabón de coco, ruda y dignidad. Arrastró a Esteban hasta el viejo sofá, de muelles rotos, cubierto con una manta de crochet colorida que su abuela había hecho. Él se desplomó allí, sus pies demasiado grandes quedando afuera. Los zapatos, de cuero sucios, manchando el crochet. Lucía cerró la puerta de madera, puso la cadena, el cerrojo y aún apoyó una silla de hierro en la manija, como si eso pudiera detener a la policía o a los asesinos a sueldo de Ricardo. Su corazón latía tan fuerte que le dolían las costillas, parecía querer rasgar su pecho. Corrió hacia el fregadero de cemento, llenó un recipiente de plástico naranja con agua fría del grifo y tomó un paño limpio. Regresó al sofá y se arrodilló en el suelo duro a su lado. Esteban ardía en fiebre, temblaba, los dientes castañeteando. Comenzó a murmurar cosas sin sentido, el veneno accediendo a los cajones de la memoria. ¿Por qué, Valeria? Te di todo, la casa del lago, las joyas. ¿Por qué, hermano? Pagué la deuda. No me mates. Lucía retorció el paño y lo puso en su frente, limpiando el sudor frío y la suciedad de la fuga. Miró a ese hombre poderoso, el rey de la construcción civil, que siempre parecía intocable en la cima de su torre de vidrio, ahora reducido a un trapo sucio, delirante y moribundo, en el sofá de una limpiadora en la favela. «Se acabó la vida de rico, doctor», susurró con una mezcla de pena y determinación, comenzando a desabotonar su camisa ajustada para que pudiera respirar mejor. Le quitó los zapatos con cuidado, colocándolos en un rincón. Ahora no hay tarjeta negra, no hay chofer, no hay seguridad armada. Ahora solo estamos tú, yo y la voluntad de vivir. Esteban entreabrió los ojos. El azul de sus ojos estaba turbio, grisáceo. Miró a Lucía, pero no la vio. «Mamá», susurró, una lágrima solitaria corriendo por su rostro sucio, cortando la suciedad como un río. Lucía sintió un nudo en la garganta. Sostuvo su mano helada. «Duerme, estoy aquí. Nadie entra aquí». Ella prometió. Esteban gemía y se desmayó, sumergiéndose en la oscuridad del coma inducido por el veneno. Estaba vivo por ahora. Afuera, una moto pasó estallando el escape, cubriendo el sonido del llanto contenido de Lucía, que finalmente se permitió caer, sentada en el suelo frío. La noche sería larga y la guerra apenas había comenzado. El tiempo ya no existía. Solo existía el dolor. Un dolor que no era localizado, sino que pulsaba en cada terminación nerviosa, como si la sangre de Esteban hubiera sido sustituida por ácido de batería. No. Sabía cuánto tiempo había estado en ese sofá. Podían ser horas, podían ser años. El veneno, privado de nuevas dosis, ahora cobraba su precio en la abstinencia violenta. El cuerpo de Esteban, acostumbrado a vinos de cosechas premiadas y sábanas de algodón egipcio, ahora se retorcía sobre un tejido áspero de poliéster, empapado de un sudor que olía a amoníaco. Despertó de un sobresalto, un grito quedándose atrapado en su garganta seca, saliendo solo como un silbido patético. El corazón latía descompasado, fallando, luego acelerando en un ritmo de pánico. «¡Mamá!», gemía, los ojos en blanco, viendo sombras en las paredes descascaradas que parecían monstruos. «Valeria, ¿por qué te ríes? Apaga la luz». Una mano fresca tocó su frente. No era la mano de manicura perfecta de Valeria. Era una mano áspera, con callos en la palma, pero el toque era de una gentileza que Esteban no sentía desde la infancia. «Tranquilo, estoy aquí, nadie te hará daño».
La voz era firme, un ancla en la tormenta. Esteban abrió los ojos. La visión estaba turbia, lechosa. El techo no tenía yeso ni candelabro. Eran tejas de amianto expuestas y vigas de madera oscura. El sonido ambiente era una cacofonía. Un perro ladrando ronco justo en la ventana, una moto acelerando, una pelea de pareja en la casa vecina atravesando las paredes delgadas. Intentó levantarse movido por el instinto de fuga, pero el mundo giró violentamente. Su estómago se contrajo en un espasmo brutal, vacío, doloroso. No se levanta, señor, va a caer. La mujer apareció en su campo de visión, Lucía. Parecía haber envejecido 10 años en 3 días. Había ojeras profundas, moradas, debajo de los ojos. El cabello estaba recogido en un moño suelto, mechones pegados en el cuello sudoroso. Llevaba la misma camiseta desgastada. Esteban intentó enfocarse en ella. La vergüenza lo golpeó antes que la gratitud. Estaba sucio. Podía sentir el olor de su propio cuerpo. Él, Esteban Sampayo, el hombre que no repetía camisetas, se estaba pudriendo en un sofá en el barrio. «¿Agua?», pidió, la lengua pareciendo una lija gruesa en la boca. Lucía tomó un vaso de plástico rayado con una pajilla doblable y lo llevó a su boca, sosteniendo su cabeza con la otra mano. «Despacito, Esteban. Has vomitado todo en las últimas 48 horas. Tu estómago está en carne viva». Bebió con una avidez animal, el agua tibia bajando, desgarrando. Se atragantó, y Lucía limpió su barbilla con la punta de la toalla que estaba en su hombro. El gesto fue tan natural, tan maternal, que Esteban sintió ganas de llorar. «Necesito». Intentó moverse, la urgencia fisiológica golpeando. ¿El baño? Lucía dudó por un segundo. Sabía lo que eso significaba. El hombre orgulloso tendría que ser cargado. «Vamos, apóyate en mí», dijo sin asco, sin juicio. Pasó su brazo por el cuello de él y lo tiró. Esteban era pesado, pero ahora estaba más delgado, deshidratado. Se puso de pie, las piernas temblando como varas verdes. Tuvo que apoyarse completamente en ella, el rostro hundido en su hombro, sintiendo el olor a sudor y jabón de coco. El recorrido de 5 metros hasta el baño fue una vía crucis. Esteban jadeaba. Lucía gruñía con el esfuerzo, pero no lo soltó. El baño era diminuto. La ducha era un tubo de PVC saliendo de la pared. No había mampara, solo una cortina de plástico mohoso. «¿Puedes quedarte de pie solo?», preguntó preocupada. Esteban se apoyó en el lavabo de cemento. Miró el espejo manchado sobre el lavabo. El reflejo lo asustó. Barba sin hacer, ojos hundidos, piel amarillenta. Un fantasma. «Sí», mintió, la voz entrecortada. «Gracias, Lucía. Perdón por esto». Ella salió y cerró la puerta, dándole el último vestigio de dignidad que le quedaba. Esteban abrió la llave de la ducha fría. El agua helada golpeó su espalda, chocando el sistema, pero limpiando la suciedad física. Lloró allí, mezclando lágrimas con el agua fría. Lloró por la traición, por la humillación, por el miedo a morir allí, en ese suelo de cemento rojo. Cuando salió envuelto en una toalla fina, Lucía estaba esperando con ropa limpia en la mano. Una camiseta de propaganda política, bota de la feria y un pantalón de chándal gris amplio. «Lavé la tuya», dijo rápido viendo su mirada. Estaban bastante sucias. «Tuviste fiebre de 40 miso, deliraste mucho, gritaste cosas horribles». «¿Qué dije?», preguntó Esteban, vistiéndose con la camiseta que olía a suavizante, barato, pero limpio. «Llamaste a tu madre, pediste perdón a tu padre y juraste que ibas a arrancarle el corazón a doña Valeria con tus propias manos». Lucía dijo con los ojos bajos y pidió que no lo dejara morir. Esteban se detuvo. Miró a esa mujer pequeña que tenía la fuerza de un gigante. «¿Y tú no lo hiciste?». «No». Ella levantó la mirada firme. «En mi casa, la muerte no entra sin ser invitada. Ahora siéntate. Es lo único que va a parar en tu estómago».
Al día siguiente, la recuperación física avanzaba, pero la tensión psicológica aumentaba. Esteban ya podía sentarse y dar algunos pasos sin mareos, pero el confinamiento lo estaba volviendo loco. La casa de Lucía era una isla rodeada de peligros. Era tarde. El sol golpeaba fuerte en el techo de Uralita, convirtiendo la casa en un horno. Esteban sudaba impaciente. Lucía estaba cosiendo una prenda cerca de la ventana, siempre vigilando la calle por la rendija del periódico pegado en el vidrio. De repente palmas sonaron en la puerta, fuertes, insistentes. «¡Hola! ¡De casa!». Una voz de mujer estridente. Esteban se congeló. Miró a Lucía con los ojos muy abiertos. Lucía hizo un gesto de silencio absoluto. El dedo en los labios, los ojos muy abiertos de miedo. «Es doña Sida, la vecina chismosa». Lucía susurró, moviendo apenas los labios. Ella vio el coche parado aquí enfrente hace días. «Lucía, abre, niña. Sé que estás aquí». Oí ruido de hombre. La vecina gritó, riendo maliciosa. «Estás escondiendo a un hombre. Eres tú, la santa». Esteban sintió el corazón latir en la garganta. Si esa mujer entraba, si veía su rostro. Lucía se levantó despacio. Necesitaba despistar. Si no respondía, la vecina podría llamar a alguien o saltar la baja muralla para ver si había pasado algo. «Ve al cuarto ahora y no hagas ruido», Lucía ordenó, susurrando, empujando a Esteban hacia el único cuarto de la casa. Esteban entró y se apoyó en la pared, conteniendo la respiración. Lucía fue hasta la ventana de la sala, sin abrir la puerta. «Hola, doña Sida. Tengo una migraña que mata, mujer», gritó Lucía, forzando una voz cansada. «El coche es de un primo mío del interior, que vino a hacerse un examen en el hospital. Está roto. Lo dejó aquí para no pagar estacionamiento». «¿Primo?». La vecina no parecía convencida. «¿Y dónde está él? ¿No va a presentarse?». «La gente está diciendo que has desaparecido del trabajo, Lucía. ¿Estás bien? No estás metiéndote en cosas malas, ¿verdad? La policía pasó aquí ayer preguntando por un robo en el sur». Esteban se heló. La policía estaba indagando. «Dios me libre, doña Sida. Es solo gripe y un primo pesado». Lucía respondió firme. «Cuando me mejore pasaré a tomar café. Ahora déjame dormir, que la cabeza me está estallando». Hubo un silencio tenso. Esteban podía imaginar a la vecina intentando espiar por las rendijas. «Está bien, entonces que te mejores. Pero, ojo». Lucía se encostó en la puerta, las piernas temblando, y escorregó hasta el suelo, respirando profundo, como si hubiera corrido una maratona. Esteban salió del cuarto. Él vio el miedo real en el rostro de ella. No era una broma. Ellos estaban por un hilo. «Están cercando». Esteban dijo: «No podemos quedarnos aquí para siempre, ni un día más». Lucía concordó, levantándose. «Enciende la televisión. Vamos a ver el tamaño del agujero que cavaron para nosotros». La televisión de tubo chisporroteaba, la imagen verdosa y distorsionada. Era el noticiero del mediodía, el programa que toda la ciudad veía mientras almorzaba. La franja roja sangraba en la pantalla. El misterio del magnate, Esteban Sampaio, desaparecido hace 5 días. La imagen cortó a la entrada de la mansión. Esteban sintió una punzada de náuseas al ver su antiguo hogar. Valeria estaba allí, rodeada de micrófonos como una estrella de cine en día de estreno. Llevaba enormes gafas de sol de marca, un pañuelo negro en la cabeza, interpretando a la viuda, perfecta y desolada. «Estamos desesperados», decía Valeria, la voz entrecortada, sosteniendo un pañuelo de papel con la mano izquierda, exhibiendo el anillo de diamantes que Esteban le había dado. Esteban había estado sufriendo. Ya no era el mismo. Brotes psicóticos, agresividad. Creía que lo estaban persiguiendo. Dejó de tomar la medicación. Mentira. Esteban gruñó, apretando el respaldo del viejo sofá, hasta que los nudillos se pusieron blancos.
Nunca fui agresivo contigo. Te di todo. La cámara se enfocó en Ricardo. Estaba a su lado, la mano protectora en la espalda de su cuñada, la expresión grave de quien lleva el mundo sobre sus hombros. Desafortunadamente, descubrimos hoy un desvío de 15 millones en las cuentas de la empresa. Ricardo mintió con una facilidad sociópata, mirando directamente a la cámara. Creemos que mi hermano tuvo un colapso, tomó el dinero y huyó, pero lo peor no es eso. El presentador del estudio retomó con esa voz de juicio moral. La policía investiga la participación de una empleada de la casa, Lucía Méndez, de 28 años. La foto de Lucía apareció en la pantalla. Era la foto del carné sin sonrisa, seria. Fuentes vinculadas a la familia afirman que Lucía y Esteban mantenían un romance extramarital. La policía trabaja con la hipótesis de que la limpiadora, aprovechándose de la fragilidad mental del empresario, lo drogó para aplicar un golpe millonario. El paquete de arroz que Lucía sostenía cayó de su mano, estallando en el suelo. El ruido fue seco. Amante, la voz de ella salió como un hilo golpeador. Lucía llevó las manos a la boca, el llanto viniendo con fuerza, sacudiendo los hombros delgados. Mi madre en el interior va a ver esto, su Esteban, el pastor de mi iglesia, mis vecinos. Gritaba ahora el dolor de la calumnia como un golpe en la cara. Limpié el suelo que ellos pisan. Comía la comida que sobraba. Nunca tomé una moneda. Y ahora soy la villana. Soy la otra. Esteban vio la destrucción de esa mujer. Estaba acostumbrado a escándalos corporativos, a abogados, a la gestión de crisis. Ella no. Para ella el honor era el único patrimonio, y se lo habían quitado en vivo para millones de personas. Se levantó, el mareo vino, pero lo ignoró. Cruzó la sala y apagó la televisión con el botón, matando la imagen de ese circo. «Lucía», dijo. Ella no podía dejar de llorar. Se agachó para intentar recoger el arroz del suelo, en un intento patético y automático de limpiar la suciedad, como la habían entrenado a hacer. Esteban se agachó también. Sostuvo sus manos, impidiéndole recoger los granos. «Para, deja el arroz. Mírame». Ella levantó el rostro mojado. «Ellos destruyeron mi vida. No tengo a dónde ir. No destruyeron nada. Solo compraron una guerra que no pueden ganar». Esteban dijo, y por primera vez en días, su voz tenía el tono de mando del CEO, pero mezclada con una furia personal que nunca había tenido en los negocios. «Voy a limpiar tu nombre, Lucía. Lo juro por el alma de mi madre. Haré que Ricardo y Valeria pidan disculpas de rodillas en cadena nacional». «¿Cómo? ¿Cómo? El señor es un loco, y yo soy la limpiadora estafadora. ¿Quién nos va a escuchar? Nadie necesita escuchar ahora. Solo necesitan ver». Esteban la ayudó a levantarse. No soltó sus manos, las suyas suaves, sosteniendo las de ella callosas. El contraste era llamativo, pero el encaje era perfecto. Ellos jugaron con mi dinero, y aguanté. Jugaron con mi salud, pero ahora jugaron contigo, con la única persona que tuvo el valor de salvarme. Y eso es imperdonable. En ese momento, en la cocina estrecha del barrio, la relación cambió. Ya no había patrón. Había un hombre furioso protegiendo a la mujer que se había convertido en su mundo. La noche cayó, trayendo un poco de alivio al calor, pero no a la tensión. Cenaron los huevos con el arroz que sobró del paquete. La mesa tambaleante de plástico parecía una mesa de reuniones de guerra. «Mañana», Esteban dijo, trazando líneas en un papel de pan con un bolígrafo mordido. Anunciaron la fiesta de gala para mañana por la noche. Es el movimiento final de Ricardo. Necesita a los accionistas felices para firmar la transferencia el lunes, sábado por la noche. Lucía murmuró, mirando el dibujo de él. «La casa estará llena». «Exacto. Es nuestra única oportunidad. Necesitamos entrar, tomar el frasco del veneno en la caja fuerte y salir.
¿Dónde está la caja fuerte, Lucía?, preguntó, inclinándose sobre el papel. El olor de su jabón simple invadió las narinas de Esteban y se dio cuenta de que le gustaba eso. En la oficina, estante de la izquierda, tercera repisa, hay un libro falso, La Divina Comedia. Esteban río sin humor. El código es 120, cumpleaños de su madre. Lucía completó. ¿Cómo sabes? Limpio los portarretratos, Esteban. Ella sonrió triste. Sabemos todo sobre la vida de los patrones. Esteban sintió el peso de la verdad. No puedo entrar, admitió frustrado. Las cámaras tienen reconocimiento facial en la entrada principal y en el garaje. Mis seguridades me conocen por mi andar. Si piso en la acera, suena la alarma. Pero no tienen reconocimiento facial para la entrada de servicio. Lucía apuntó hacia el fondo del dibujo y el sensor de movimiento del pasillo de la despensa está quemado desde hace 2 meses. Avisé a Valeria 3 veces. Dijo que iba a mandar a arreglarlo y nunca lo hizo. Esteban la miró impresionado. ¿Conoces las fallas de seguridad mejor que yo? Conozco la casa, Esteban. Solo tú vivías en ella. Dijo simple. Voy. No. Esteban golpeó la mesa. Es demasiado peligroso. Si Ricardo te encuentra ahí dentro, te mata y dice que fue legítima defensa contra una invasora. ¿Y si no vamos? Rebatió firme. Ellos ganan. Tú pierdes la empresa. Yo pierdo mi libertad. Prefiero morir intentando limpiar mi nombre que vivir huyendo como una rata. Esteban la miró. La limpiadora tímida había desaparecido. Allí estaba una leona. Se sintió atraído por esa fuerza de una manera abrumadora. Estaré en el coche a 1 cuadra. Se dio a regañadientes con el motor encendido. Si tardas más de 15 minutos, entraré y derribaré esa puerta con el coche antiguo. No me importa la policía. 15 minutos es mucho tiempo para quien sabe limpiar una oficina en 10. Intentó bromear, pero su mano temblaba sobre la mesa. Esteban cubrió su mano con la suya. Lucía, si esto sale mal, no va a salir mal. Ella apretó su mano, porque ahora ya no estamos solos. El día siguiente se arrastró. La preparación fue tensa, silenciosa. Al atardecer, Lucía se transformó. Se quitó la ropa civil y se puso su antiguo uniforme azul claro que había guardado al fondo de la mochila. Recogió su cabello en un moño severo, tirando de cada hebra hacia atrás. Se quitó los pequeños aretes, se puso un par de gafas viejas que usaba para leer para cambiar un poco su rostro. Cuando se giró hacia Esteban, sintió un apretón en el pecho. Había vuelto a ser la empleada invisible. La postura cambió, los hombros cayeron ligeramente, la cabeza bajó. Era un disfraz perfecto y doloroso. «Es increíble», dijo Esteban con voz ronca. «Cambias completamente. Así es como les gusta a ustedes, ¿no? Invisibles, mudos», dijo sin amargura, solo constatando un hecho. «Nadie me mirará 2 veces. Entraré con el equipo de catering o de decoración. Solo otra sirvienta». Esteban caminó hacia ella. Estaban muy cerca en la pequeña sala. El aire se volvió raro. «No eres invisible para mí, Lucía, nunca más», dijo intenso. «Eres la persona más importante de mi vida». Lucía contuvo la respiración. Sus ojos brillaron detrás de las lentes gruesas. «¿Lleva esto?» Esteban sacó de su bolsillo un celular prepago barato, comprado con el dinero de la venta de una cadena de oro que Lucía tenía, la única joya que poseía. «Déjalo en vibrador, sujeto en el sujetador. Si sientes peligro, aprieta cualquier botón, estaré escuchando». Colocó el celular en su mano, cerrando sus dedos sobre el aparato. «¿Prometes que volverás?», le pidió, y había un miedo real en la voz del hombre que solía cerrar negocios de millones sin sudar. «Promete que no me dejas sola». «Volveré», susurró. «Tenemos una fiesta que arruinar». Se giró y salió por la puerta, sumergiéndose en la noche del barrio. Esteban se quedó mirando,
por la rendija de la ventana hasta que la silueta azul desapareció en la esquina. Tomó la llave del coche, el corazón latiendo como un tambor de guerra. Esperó 2 minutos cronometrados en el reloj mental que nunca fallaba y entonces salió tras ella. Cojeaba un poco. Llevaba ropa donada, no tenía dinero, no tenía poder, no tenía nombre. Pero mientras entraba en el coche antiguo y giraba la llave, Esteban Sampayo se sentía más peligroso que nunca. No iba a recuperar su empresa, iba a proteger a su mujer. Y ay de quien se quedara en el camino. La mansión Sampayo brillaba en la cima de la colina como una corona de diamantes incrustada en la oscuridad de la noche. Desde lejos, para quien pasaba por la avenida allá abajo, parecía un escenario de cuento de hadas. Luces doradas bañaban las palmeras imperiales. Los ballet de guantes blancos corrían para abrir las puertas de coches importados y el sonido amortiguado de una orquesta de cuerdas flotaba en el aire. Pero para Lucía, agachada detrás de un seto de hibiscos espinosos, en el fondo del terreno baldío vecino, eso no era un castillo, era la boca del lobo. Y estaba a punto de lanzarse garganta abajo. Estaba jadeante, el pecho subiendo y bajando en un ritmo doloroso. Había caminado a pie los últimos 2 kilómetros, subiendo por el monte para evitar las cámaras de la garita principal. El sudor frío escurría por su espalda, haciendo que el uniforme sintético de limpieza picara su piel. El moño estaba demasiado apretado, tirando del cuero cabelludo, un dolor constante que servía para mantenerla alerta. Espió entre las hojas, vio a 2 seguridades armados pasando cerca del área de la piscina, riendo y encendiendo cigarrillos. Eran hombres nuevos, grandes, con trajes negros mal cortados, mercenarios contratados por Ricardo. «Señor, sé mi sombra y mi escudo», susurró, la boca seca, besando la pequeña cruz de metal que llevaba en el cuello. Esperó a que los hombres doblaran la esquina de la casa, desapareciendo de vista. Tenía 30 segundos antes de que dieran la vuelta. Lucía corrió. No fue una carrera elegante. Corrió agachada, casi a 4 patas, pisando la hierba suave y húmeda para no hacer ruido. Sus zapatos baratos de goma resbalaban en el rocío. Ignoró la puerta de la cocina, donde el movimiento de camareros y cocineros era frenético, un ballet de bandejas. Lucía se movía entre sombras y gritos de jefes. Se dirigió hacia el lateral oscuro de la casa, donde la sombra de los árboles era más densa. Allí estaba la ventana del sótano de la lavandería. Era una ventana baja, al ras del suelo, cubierta por enredaderas descuidadas y gruesas telarañas. Lucía sabía que el pestillo estaba roto. Ella misma se había atrapado el dedo allí 3 meses atrás. La uña se había puesto morada y había pedido al conserje que lo arreglara. Él se rió y dijo que lo haría la semana siguiente. Nunca lo hizo. Trabajo de pobres. Nadie lo ve. Defecto en el área de servicio, a nadie le importa, pensó, agradeciendo por la pereza y arrogancia de los ricos por primera vez en su vida. Apartó las hojas secas con las manos temblorosas. Una araña grande corrió sobre su mano. Lucía mordió el labio para no gritar, conteniendo el llanto de asco y pavor. Limpió su mano en la hierba y empujó el vidrio basculante. El vidrio chirrió. Lucía se congeló. El sonido pareció un trueno en el silencio del jardín. Miró a su alrededor. Nadie apareció. La música de la fiesta ahogaba los pequeños ruidos. Con la agilidad de quien pasa el día limpiando zócalos y escurriéndose detrás de muebles, pasó las piernas por la abertura estrecha, se deslizó hacia adentro, rasguñándose el brazo en el umbral de hierro oxidado. Cayó al frío suelo de cemento del sótano, aterrizando en medio de cajas de vino polvorientas y decoraciones navideñas antiguas. El olor de la casa invadió su nariz. Instantáneamente. No era olor a hogar, era olor a lavanda artificial, cera para pulir muebles y humedad controlada.
el olor de su trabajo, el olor de su sumisión y ahora el olor de su pesadilla. Se levantó, limpiando el polvo de las rodillas. Su corazón latía en la garganta como un tambor frenético. Subió por la escalera de servicio de puntillas. El celular vibró en el sujetador contra la piel sensible del pecho. Era Esteban, la señal de vida. Él estaba afuera, mordiéndose las uñas, listo para irrumpir si ella gritaba. Saber que él estaba allí le dio una inyección de valor. No podía contestar, pero apretó el celular contra su cuerpo, como si apretara su mano. Al abrir la puerta en la cima de la escalera, el sonido de la casa la golpeó como una ola física. Voces apagadas, risas, cubiertos chocando contra la porcelana, el olor a camarones y cava. La fiesta se estaba montando a toda máquina. Lucía entró en el corredor de servicio. Tuvo que encogerse contra la pared cuando dos camareros pasaron corriendo, cargando bandejas de plata con canapés. Inmediatamente bajó la cabeza, pegando el mentón al pecho, sosteniendo un trapo viejo que sacó del bolsillo, como si fuera su escudo mágico de invisibilidad. «¡Fuera del camino, tía! ¡Llegamos tarde!», murmuró uno de los camareros, casi chocando con ella, el olor a laca y sudor emanando de él. «Perdón, joven, disculpe», murmuró, con la voz ronca, encogiendo los hombros. Pasaron, ni miraron su rostro, ni vieron el color de sus ojos. Para ellos era mobiliario, era parte del escenario, invisible, exactamente como Esteban había previsto. Lucía soltó el aire. Su corazón latía tan fuerte que pensó que el sonido resonaría en el corredor vacío. «Invisible», se repitió a sí misma. «Soy un fantasma». Necesitaba llegar al segundo piso. La escalera de servicio trasera, utilizada para llevar ropa limpia a las habitaciones, estaba libre. Subió peldaño por peldaño, deteniéndose en cada crujido de la madera antigua, los ojos bien abiertos en la penumbra. El segundo piso estaba más silencioso, alfombrado, sofocante. Era el área íntima. La oficina estaba al final del corredor, cerca de la suite principal. Lucía vio la puerta de roble macizo de la oficina entreabierta. Una rendija de luz amarilla salía de allí, cortando la alfombra oscura. ¿Había alguien dentro? Se detuvo apoyada en la pared, sudando frío. El sudor se deslizaba por dentro de la ropa, helado. Oyó pasos dentro, pasos pesados, de tacones altos golpeando con autoridad. «Quiero que cambien estas flores ahora, Beatriz. Las rosas blancas son de entierro, idiota. Quiero orquídeas rojas en el vestíbulo». Era la voz de Valeria, estridente, cruel, sin la dulzura falsa que usaba con Esteban. «Y manda a limpiar esta alfombra de nuevo. Hay una mancha aquí. Si el gobernador ve esto, estás en la calle». Lucía contuvo la respiración. Valeria estaba a 5 metros. «Sí, señora. Disculpe, señora, ya lo haré». La voz de la gobernanta Beatriz, esa mujer amarga que siempre humilló a Lucía, llamándola sirvienta y revisando su bolso a la salida. Salieron de la oficina. Lucía se encogió en un nicho en la pared donde había un enorme jarrón chino, rezando para que las sombras la engulleran. Valeria pasó. El vestido de seda negro rozando la pierna de Lucía. El perfume caro de la patrona era empalagoso. Valeria estaba mirando su celular, tecleando furiosamente, la luz de la pantalla iluminando su rostro tenso. Beatriz iba detrás, con la cabeza baja, anotando en un bloc. Tan pronto como doblaron hacia la escalera principal, bajando hacia la fiesta, Lucía corrió. Entró en la oficina y cerró la puerta despacio, sosteniendo la manija para no hacer clic con el pestillo. La oficina estaba sumida en la penumbra, iluminada solo por una lámpara verde en la mesa. Olía a puro cubano y cuero viejo. El olor de Ricardo. Él ya había marcado el territorio, fumando donde Esteban prohibía. El olor revolvió el estómago vacío de Lucía. Fue directamente hacia la estantería de la izquierda, una pared entera de libros que nadie leía.
Sus manos temblaban tanto que derribó un pisapapeles de cristal. Se lanzó al suelo para recogerlo antes de que cayera. Lo sostuvo a milímetros de la alfombra. Respiró hondo, tratando de controlar el temblor en las piernas. «Enfócate, Lucía, enfócate», se dijo mientras se levantaba. «Tercer estante, tercer». Contaba con los ojos barriendo los libros de lomos dorados. Derecho, Civil, Código Penal, Historia del Arte. Encontró la Divina Comedia. El libro parecía más gastado que los otros, el lomo un poco desalineado. Tiró del lomo. El libro no salió. Estaba atascado. «No, no». El pánico subió. Esteban dijo que era aquí. Ella intentó de nuevo, empujó hacia adentro y giró. Nada. Entonces se dio cuenta. No era tirar, era inclinar. Inclinó el libro hacia la derecha. Clic. El lomo falso giró, revelando un teclado numérico digital incrustado en la madera de la estantería. 1, 20. Ella digitó con el dedo resbalando de sudor. Se equivocó en el 0. Apretó el 9. El teclado parpadeó en rojo. Bip, bip. Un sonido de error bajo, pero que le pareció una sirena. «Tranquila, mujer, tranquila». Se limpió la mano en el delantal, respiró, visualizó el rostro de Esteban, digitó despacio. 120, bip, tlaque. Un compartimento secreto se abrió con un suspiro hidráulico suave. El corazón de Lucía se detuvo por un segundo. Allí estaba el frasco de vidrio ámbar pequeño, casi vacío. El veneno, la muerte líquida. Al lado de él, una pila de papeles. Ella tomó el primero con la punta de los dedos. Informe de incapacidad. Esteban Sampaio. Diagnóstico: esquizofrenia paranoide irreversible, firmado por un médico que nunca había visto en su vida, y una procura pasando plenos poderes de la empresa a Ricardo Sampaio. «Lo encontré», susurró, las lágrimas brotando calientes en los ojos. «Lo encontré, Esteban. Iban a enterrarte vivo». Metió el frasco en el bolsillo profundo del delantal y los papeles doblados dentro de la ropa contra el vientre, sintiendo el papel rasguñar la piel. Iba a salir. Cuando escuchó la manija girar, no hubo aviso, no hubo pasos en el corredor amortiguados por la alfombra. La manija dorada giró lentamente. No había tiempo para correr hacia la ventana. No había cortina lo suficientemente gruesa. Lucía se lanzó al suelo, se arrastró debajo de la enorme mesa de caoba de la oficina, un mueble antiguo y pesado, con la parte de abajo cerrada. Se encogió en posición fetal, metiendo los pies hacia adentro, abrazando las rodillas. Rezó para que la sombra de la silla de cuero presidencial la cubriera. La puerta se abrió. 2 pares de zapatos entraron en el campo de visión limitado de Lucía. Zapatos de charol de hombre brillando y tacones de aguja rojos asesinos. «¿Estás seguro de que cerraste el armario?» «¿De la señora?», preguntó Ricardo. Su voz estaba justo encima de la cabeza de Lucía, vibrando en la madera de la mesa. «Sí, Ricardo, deja de ser paranoico. Nadie va a subir aquí», respondió Valeria, lanzándose en uno de los sillones frente a la mesa. Lucía veía los pies de ella balanceándose impacientes, cruzando las piernas. «El cuerpo no apareció, Valeria», dijo Ricardo, caminando de un lado a otro. El sonido de los pasos en la alfombra era amortiguado, pero opresivo. Se detuvo justo frente a la mesa. Lucía vio la punta de su zapato a centímetros de su nariz. Ya han pasado 6 días. Si él hubiera muerto en una zanja, alguien habría encontrado el olor de los buitres. Él murió. Ricardo acepta la victoria. Valeria rió, un sonido seco, y Lucía escuchó el ruido de vidrio chocando. Ella se estaba sirviendo una bebida en la barra del rincón, el hielo tintineando en el vaso. Con la dosis que él tomó ese día, debió haber tenido un ataque cardíaco en medio del campo. Se desmayó y los animales lo comieron. Mejor así, sin cuerpo, sin autopsia, sin preguntas.
En 6 meses declaramos muerte presunta y el dinero es todo nuestro. Lucía sintió el estómago revolver. La frialdad. Hablaban de la muerte de Esteban como si fuera el descarte de un desecho. Con las manos temblando violentamente, Lucía sacó el celular del sujetador. La pantalla se encendió con el brillo mínimo, pero en la oscuridad debajo de la mesa apareció un faro. Cubrió la pantalla con la mano, desesperada. Desbloqueó, apretó el icono del grabador de voz. ¿Y la limpiadora?, preguntó Ricardo, apoyando las manos en la mesa justo encima de donde estaba Lucía. La mesa crujió con su peso. Ella podía escuchar su respiración, pesada, ansiosa. Esa muerta de hambre, la tal Lucía, despreció Valeria, tomando un sorbo audible. Debe haberse escapado al campo, al agujero de donde salió, con miedo de la policía. Le echamos la culpa a ella perfectamente. Plantamos la duda. Nadie va a creer en una ley de protección a la mujer analfabeta, de barrio marginal, contra la viuda Sampaio, llorando en la televisión. Lucía sintió una rabia fría reemplazar el miedo. La sangre subió a su rostro. Analfabeta. No, terminé la secundaria, bruja. Leo más que tú. La indignación la hizo dejar de temblar. Ahora tenía una misión. Esta noche es nuestra coronación, dijo. Ricardo, cambiando el tono a la arrogancia, golpeó la mesa con la mano. Lucía se encogió. Voy a anunciar la fusión con los chinos. Esteban nunca quiso vender a ese idiota sentimental. Decía que la empresa era familia, legado de papá. Yo voy a vender todo, dividir la constructora, tomar mi 40% y vivir en Mónaco. Se acabó trabajar y me quedo con la casa y el seguro de vida. Valeria brindó. Un brindis por el fin de Esteban, que esté ardiendo en el infierno. Se rieron, rieron alto, rieron de la muerte del hombre que los sostenía, que los amaba. Vamos a bajar. Los invitados están llegando. El cuarteto de cuerdas ya comenzó, dijo Valeria levantándose. Espera, dijo Ricardo. Déjame tomar el perfume del éxito. Me gusta usarlo antes de hablar. Lucía se heló. La sangre drenó de su rostro. Él iba hacia la estantería, hacia la caja fuerte. Si abría la caja fuerte y veía que el veneno había desaparecido, lo sabría. Cerraría la casa. Cazaría a quien estuviera allí dentro con armas. Los pasos de Ricardo se alejaron de la mesa, yendo hacia la estantería. Tum, tum, tum. Lucía cerró los ojos, apretando el celular contra el pecho, esperando el grito de furia, esperando el fin. «Ricardo», llamó Valeria desde la puerta, impaciente, golpeando el pie. «El presidente acaba de llegar. Vi el coche oficial por la ventana. Tienes que recibirlo. Deja tus fetiches de oler dinero para después. Vamos». Ricardo se detuvo en medio del camino. Suspiró frustrado. «Está bien. El presidente es prioridad. Va a firmar la liberación de la obra del puerto». Dio media vuelta. La puerta se cerró. El pestillo se activó. Lucía soltó el aire que había estado conteniendo durante 2 minutos en una larga y temblorosa exhalación. Estaba mareada por la falta de oxígeno. Guardó la grabación. Tenía todo. La confesión del asesinato, el plan de venta, el desprecio por la vida humana. Salió de debajo de la mesa, con las piernas adormecidas y hormigueando. Necesitaba salir de allí ahora. Cada segundo era un riesgo. Lucía abrió la puerta de la oficina lentamente, espiando. El pasillo estaba vacío, pero la música abajo sonaba más fuerte. Violines tocando un vals triunfante. La fiesta había comenzado. Corrió hacia la escalera de servicio. Tenía que bajar hasta la lavandería y salir por la ventana del sótano. Pero al girar la esquina del pasillo de servicio, cerca del ascensor de carga, se encontró con una pared blanca. No era una pared, era el uniforme planchado, blanco e impecable de Beatriz, la jefa de limpieza. Las dos se detuvieron a centímetros la una de la otra. El tiempo se congeló. Beatriz
Abrió los ojos pequeños y crueles. Reconoció a Lucía instantáneamente, incluso con las gafas, incluso con el disfraz. El odio brilló en sus ojos. «¡Tú, Beatriz!», gritó con voz aguda de shock. «¡Tu ladrona asesina! ¿Qué haces aquí?». Lucía no pensó. Actuó con el instinto de un animal acorralado defendiendo a su cría. «¡Cállate!». Lucía avanzó. Beatriz, más grande y pesada, intentó agarrar el cabello de Lucía con sus grandes manos. «¡Ayuda! ¡Seguridad! La fugitiva está aquí. ¡Agarren a la ladrona!». Beatriz gritaba, su voz resonando en el pasillo de azulejos, tratando de sujetar a Lucía por los brazos. Lucía sintió las uñas de Beatriz clavarse en su brazo. El dolor fue agudo. Se debatió. «¡Suéltame!». Lucía levantó el pie y pisó el pecho del pie de Beatriz con toda la fuerza de su zapato de suela dura. Beatriz gritó de dolor, soltando un brazo y saltando sobre un pie. Lucía aprovechó la brecha. No intentó golpear. Empujó. Usó el peso de su propio cuerpo y empujó a Beatriz con el hombro contra la puerta abierta del armario. Un gran armario profundo donde había pilas de toallas y sábanas de reserva. Beatriz, desequilibrada, tropezó hacia atrás, cayendo de espaldas sobre una pila de edredones suaves. «Tu mugrienta de barrio marginal. Tu Ricardo te va a matar. Voy a llamar a la policía». Beatriz gritaba, tratando de levantarse entre los edredones, pareciendo una tortuga volteada. Lucía cerró la puerta en su cara, tomó la llave que estaba en la cerradura por el lado de afuera, giró, clic, clic, 2 vueltas. Los gritos de Beatriz se apagaron allí dentro, ahogados por las toallas y la madera gruesa. Golpeaba la puerta. «¡Ábreme, vagabunda! ¡Ayuda!». Lucía apoyó la frente en la puerta, respirando como una locomotora. Sabía que nadie escucharía allí abajo con la música de la fiesta y el aislamiento acústico del área de servicio, pero no duraría para siempre. Alguien vendría a buscar toallas o hielo. Lucía miró a un lado. Había un cesto de ropa para donar en la esquina. En la parte superior de la pila vio una tela gris conocida, un traje de Esteban, un Armani gris plomo que él usaba cuando derramó la salsa de tomate en la solapa. Hace meses, Valeria había ordenado tirarlo porque las manchas no salen y él no usa ropa remendada. Lucía sabía que salía. Había intentado salvar el traje, pero Beatriz se lo había quitado de las manos. Y justo debajo, colgado en un gancho torcido de objetos perdidos de los empleados, estaba el vestido negro que Lucía había olvidado en la fiesta de Navidad de los empleados del año pasado. Un vestido simple de punto con escote barco que ella amaba. Beatriz había dicho que lo tiró a la basura. Mentira. Estaba allí esperando convertirse en trapo. «Mi vestido», susurró, tirando de la prenda con rabia. Agarró el traje de Esteban, pantalón y chaqueta, y el vestido negro. Enrolló todo en una bola torpe. Corrió, bajó la escalera de caracol, saltando de 2 en 2 escalones, casi cayéndose. Entró en el sótano oscuro. La ventana aún estaba abierta. Lanzó la ropa al césped, subió a la caja de vino y se deslizó por la abertura, rasguñándose la espalda en el marco, desgarrando el uniforme de limpieza. Cayó en la hierba mojada del jardín exterior. El aire de la noche nunca había sido tan dulce. Recogió la ropa del suelo y corrió. Corrió sin mirar atrás, desapareciendo en la oscuridad del terreno baldío, mientras el vals de Strauss sonaba triunfante en la mansión, sin saber que la reina de la fiesta acababa de perder la corona. Esteban estaba dando vueltas al lado del coche antiguo, a 2 cuadras de allí, en una calle desierta y mal iluminada. Se mordía las uñas hasta sangrar. 17 minutos. Ella estaba 2 minutos tarde. Su mente creaba escenarios de horror. Lucía atrapada, Lucía herida, Lucía muerta. Ya tenía la mano en la manija para entrar al coche, encender el motor e invadir la entrada principal. «Que le den a la descripción, Esteban». Se dio la vuelta, el corazón dando un salto.
Lucía venía corriendo por la acera oscura, sosteniendo un montón de tela en los brazos, el cabello despeinado, el uniforme rasgado en el hombro, el pecho subiendo y bajando violentamente. Esteban corrió hacia ella. No preguntó nada. La abrazó con tanta fuerza que la levantó del suelo. Enterró su rostro en su cuello, sintiendo el olor a miedo, sudor y ese perfume barato que ahora era el aroma de la salvación. «Estás viva, Dios mío, estás viva», repetía con la voz temblorosa, besando la parte superior de su cabeza. Lo logré. Ella jadeaba, riendo y llorando al mismo tiempo, la adrenalina saliendo por los poros. Se apartó un poco, metió la mano en el bolsillo y sacó el frasco. Se lo puso en la mano. El vidrio estaba caliente de su cuerpo, el veneno y la grabación. Ellos confesaron todo, Esteban, todo. Dijeron que tú moriste, se rieron de ti. Esteban miró el frasco, la prueba de su inocencia, la llave de su vida de vuelta, pero cuando miró a Lucía, vio algo infinitamente más valioso. Vio la lealtad encarnada en mujer. Tú eres la mujer más valiente que he conocido. Tenemos que correr, dijo ella, empujando la ropa contra el pecho de él. Beatriz me vio. La encerré en el armario de ropa, pero ella gritará hasta que alguien escuche. Ellos sabrán que hemos estado aquí. Tenemos minutos antes de que suene la alarma. Beatriz, Esteban rió, una risa nerviosa e incrédula. ¿Encerraste a la gobernanta en el armario? ¿Era ella o yo? Lucía abrió la puerta trasera del coche. Traje esto. Estaba en la basura. Es tuyo. Ese traje gris y mi vestido negro. Vamos a cambiarnos aquí en la calle. ¿Quieres entrar a tu fiesta en sudadera y chanclas?, preguntó, ya abriendo la cremallera del uniforme de limpieza. Entraron en el coche apretados. La luz interior estaba quemada, lo que daba una privacidad precaria. Fue una escena extraña, íntima y apresurada. Esteban se quitó la ropa de mendigo en el asiento delantero, luchando con el espacio del volante. Lucía se cambiaba en el asiento trasero. No había malicia sexual, solo urgencia de supervivencia, pero el sonido de la tela deslizándose, la respiración entrecortada de los dos en el espacio confinado. Había una electricidad en el aire. Esteban vio por el retrovisor la silueta de Lucía quitándose el uniforme que la definía como sirvienta. Ella estaba renaciendo. Esteban se puso los pantalones, que le quedaban holgados en la cintura. Había perdido 5 kilómetros en una semana de infierno, pero el cinturón lo sostuvo. Se puso la camisa blanca que estaba junto y el saco. La mancha en la solapa era imperceptible en la oscuridad. Ajustó el cuello sin corbata, dejando el primer botón abierto. Parecía un vengador, no un ejecutivo engominado. Lucía se puso el vestido negro. Era simple, de tela ajustada, escote canoa hasta las rodillas. Ella soltó el cabello. Los hilos castaños cayeron en ondas sobre los hombros, liberados del moño de servidumbre que había llevado durante años. Se quitó las gafas de fondo de botella, pasó la mano por su rostro para quitar el sudor y el hollín. Mordió los labios para dar color. Salió del coche. Esteban salió también. Se miraron bajo la luz amarilla y tenue del poste de la calle. Esteban se detuvo. Nunca había visto a Lucía con el cabello suelto y vestido, sin el uniforme, sin la postura encorvada. Era hermosa. No la belleza plástica y comprada de Valeria, una belleza real, cruda, de mujer que lleva el mundo sobre sus hombros y no se quiebra. «Tú estás», él comenzó, pero las palabras faltaron. La garganta se le cerró. Lucía se acercó, ajustó la solapa de su saco, alisando la tela con cariño. «Parece que usted es el dueño de todo esto de nuevo», dijo suavemente, mirándole a los ojos. «¿Listo para tomar lo que es suyo?» Esteban tomó su mano, entrelazando los dedos con firmeza. «¿Qué es nuestro, Lucía? No entro allí sin ti. Esta noche no eres la limpiadora. Eres mi invitada de honor, mi compañera y su peor pesadilla». La atrajo hacia él.
la mano en su nuca, y besó su frente lentamente. Un beso de promesa. Vamos, el espectáculo va a comenzar. Entraron en el coche. Esteban arrancó, chirriando los neumáticos en el asfalto, no en dirección a la fuga, lejos de la ciudad, sino hacia la entrada principal de la mansión. La hora de la justicia silenciosa había terminado. Ahora sería ruidosa y brutal. El salón de cristal de la mansión Sampaio brillaba con una intensidad que lastimaba los ojos. Candelabros de cristal checo, cada uno costando el precio de una casa popular, colgaban del techo como cascadas de diamantes, refractando la luz en arcoíris artificiales sobre las cabezas de la élite de la ciudad. 500 personas se agolpaban en el espacio climatizado. El olor era una mezcla densa y empalagosa de perfumes importados, Chanel, Dior, Hermès, mezclados con el aroma de lirios blancos que Valeria insistió en poner, a pesar de que parecían flores de velorio, y el olor metálico de ambición pura. Camareros con guantes blancos deslizaban por la multitud como fantasmas, sirviendo cava en copas de cristal Baccarat. Nadie miraba a los ojos de ellos. Eran bandejas flotantes, no personas. En el centro del escenario elevado, iluminado por un foco solitario que cortaba la penumbra chic del salón, estaba Ricardo Sampaio. Llevaba un smoking italiano negro de corte impecable, hecho a medida para disimular la barriga prominente de quien vive decenas de negocios y nunca ha levantado un ladrillo en su vida. El cabello estaba peinado hacia atrás con demasiado gel, brillando como aceite. Sostenía el micrófono con ambas manos, la cabeza baja, en una pose ensayada de luto profundo y resignación cristiana. A su lado, sentada en una silla de terciopelo rojo que parecía un trono, estaba Valeria, la viuda negra. Ella estaba deslumbrante y aterradora. Llevaba un vestido de gala negro, de seda pura, pero el escote era demasiado profundo para un luto y la abertura de la falda subía hasta el muslo. En el cuello brillaba el collar de diamantes lágrimas de hielo que Esteban le había regalado por sus 10 años de casados. Ella secaba la esquina del ojo seco con un pañuelo de encaje francés, actuando para las cámaras que transmitían el evento en las pantallas del jardín. Damas y caballeros, Ricardo comenzó, la voz temblando con una emoción fabricada, proyectada en los altavoces de alta definición de la marca Bose. Es con el corazón en pedazos sangrando que subo aquí hoy, mi hermano, mi guía, mi héroe, Esteban. Hubo un murmullo de pobrecito, y qué tragedia en la audiencia. Algunos socios mayoritarios revisaban las cotizaciones de la bolsa en sus celulares, preocupados solo por el impacto en las acciones. Ricardo hizo una pausa dramática, mirando al techo pintado con ángeles renacentistas, como si buscara inspiración divina, o verificara si el techo era de él ahora. Esteban nos dejó demasiado pronto. Su mente, brillante, visionaria, fue traicionada por una enfermedad silenciosa y cruel. Ricardo continuó ganando confianza, la mentira fluyendo como vino. La esquizofrenia paranoide no elige clase social. Él luchó, nosotros luchamos con él, pero la oscuridad ganó. Valeria soltó un sollozo alto, perfectamente cronometrado. Ricardo puso la mano en su hombro. Pero el espectáculo debe continuar. La constructora Sampaio es más grande que un hombre, es un legado. Por eso, con la bendición de mi amada cuñada Valeria y con el apoyo del Consejo, asumo hoy la presidencia interina para garantizar que el sueño de mi hermano no se convierta en polvo. Aplausos. Educados comenzaron al frente, iniciados por los aduladores de turno y se extendieron por el salón. El presidente del Estado, presente en la primera fila, asintió gravemente. El dinero no acepta vacío de poder. El rey ha muerto. ¡Viva el nuevo rey!
Valeria se levantó caminando hacia el micrófono como una modelo en la pasarela. Tomó la mano de Ricardo. «Ricardo ha sido mi roca», dijo con voz suave, ronca y seductora. «Esteban estaría orgulloso de ver a su hermano asumiendo el trono y yo solo pido privacidad para vivir mi luto. Y por supuesto, justicia». Su voz se endureció. Sus ojos barrieron la sala, porque sabemos que esa limpiadora fugitiva, esa mujer a la que abrimos la puerta de nuestro hogar, tiene culpa en el registro. Se aprovechó de su enfermedad, la llevó a la muerte. ¡Y asesina!, gritó alguien desde el fondo del salón encendido. La mentira había calado hondo, el odio de clase era el combustible perfecto. Ricardo sonrió, una sonrisa contenida, de victoria absoluta. Miró hacia el fondo del salón. Lo había logrado. La empresa era suya, la fortuna era suya, la mujer de su hermano era suya, y el hermano estaba muerto, enterrado en algún agujero, comida de gusanos y olvidado. «Vamos a brindar». Ricardo levantó la copa. «Por Esteban, donde quiera que esté, y por el futuro de Sampaio». 500 copas se alzaron tintineando. El sonido del cristal chocando parecía el sonido de monedas cayendo. Fue en ese momento exacto, en el apogeo del brindis, que el sonido de un trueno digital rasgó el aire. No fue un trueno del cielo. Vino de los altavoces de 5000 vatios, un ruido agudo de microfonía ensordecedor que hizo que todos se taparan los oídos y derribaran bebidas. El sonido cortó el brindis como una cuchilla. Ricardo retrocedió asustado, la cava derramándose en su mano. «¿Qué es esto, técnico? ¡Corta eso!», gritó hacia la cabina de sonido que estaba en el entrepiso detrás de un vidrio oscuro. «Competencia, por favor». Pero el técnico de sonido estaba al mando. En la cabina de vidrio, el técnico, un joven llamado Felipe, estaba encogido en una esquina, pálido, con las manos en alto. Ante la mesa de control estaba un hombre alto. El traje gris le quedaba un poco grande en los hombros delgados, pero la postura era de un general. El cabello estaba desordenado, la barba sin afeitar y los ojos. Los ojos ardían con un fuego frío. Esteban Sampaio había entrado por la parte trasera de la cabina. El técnico intentó detenerlo, pero Esteban solo lo miró y dijo: «Siéntate y aprende». Su autoridad natural era más fuerte que cualquier placa. Esteban conectó su celular barato de color rosa con la pantalla agrietada al cable auxiliar de la mesa de sonido. El cable P2 entró con un clic satisfactorio. Miró hacia el escenario abajo a través del vidrio. Vio el rostro sudoroso de Ricardo. Vio el rostro maquillado de Valeria. Sintió el sabor metálico de la venganza en la boca, mezclado con el veneno del pasado. Hora del espectáculo. Esteban susurró. Deslizó su dedo en el Fadermaster, subiendo el volumen al máximo, y presionó play. Primero cortó la luz. Claque. El salón se sumió en una oscuridad total. Los candelabros se apagaron. La oscuridad engulló las joyas, los vestidos, la arrogancia. Gritos de susto de la audiencia. Se acabó la luz. Es un ataque. Entonces, en la absoluta oscuridad, la voz surgió, clara, cristalina, gigante, rodeándolos por todos lados, proveniente de todos los altavoces del jardín del salón. Con la dosis que tomó ese día, debió haber tenido un ataque cardíaco en medio del campo. Se desmayó y los animales lo comieron. Mejor así, sin cuerpo, sin autopsia. Era la voz de Valeria, inconfundible, el timbre arrastrado, la frialdad casual. En el oscuro escenario, Valeria se congeló. La sangre drenó de su rostro. La copa se deslizó de sus dedos adormecidos y se hizo añicos en el suelo, pero nadie escuchó el vidrio romperse debido al volumen del audio. ¿Y la limpiadora? La voz de Ricardo preguntó en el audio, resonando como un trueno. Esa muerta de hambre, le echamos la culpa a ella perfectamente. Nadie va
acreera una ley de protección a la mujer analfabeta contra la viuda Sampaio llorando en la televisión. El salón quedó en un silencio mortal. Nadie respiraba. La élite de la ciudad, que minutos antes aplaudía a la viuda, ahora escuchaba la confesión desnuda y cruda. El presidente retiró la mano del hombro del asesor. Los inversores dieron un paso atrás. Voy a vender todo, dividir la constructora y yo me quedaré con la casa y el seguro de vida. Un brindis por el fin de Esteban, que esté ardiendo en el infierno. Risas. Las risas de ellos. En la grabación resonaron por el salón oscuro, diabólicas, burlándose de todos los presentes. La grabación terminó con un chisporroteo estático. Enciende la luz, enciende esa maldita luz. Ricardo gritaba en la oscuridad, la voz histérica, aguda, perdiendo el tono de macho alfa. Es un montaje, es mentira. Técnico, te voy a matar. Un foco solitario se encendió, pero no en el escenario. El haz de luz blanca, fuerte, quirúrgico, cortó el salón por la mitad e iluminó las puertas dobles de roble de la entrada principal, que estaban abiertas a la noche. Allí estaba él, Esteban Sampaio, el muerto, el loco. No parecía el empresario pulido de las portadas de revistas. Parecía un sobreviviente de un naufragio, delgado, anguloso, serio, pero había una dignidad en él que ningún traje italiano podría comprar. Y a su lado, de manos dadas, estaba Rosa, sin uniforme, sin moño, con el cabello suelto cayendo sobre los hombros, vestido negro sencillo, cabeza en alto. No miraba al suelo, como lo había hecho durante años. Hogar. Ella miraba directamente al escenario. Es un fantasma. Una señora susurró en la primera fila, haciendo la señal de la cruz. Esteban dio el primer paso. La multitud se abrió. Fue instintivo como el mar rojo abriéndose. Los invitados retrocedieron, abriendo un amplio corredor en medio del salón. Nadie se atrevía a tocarlo. El aire alrededor de Esteban vibraba con una energía peligrosa. Caminaron. Toque, toque, toque. El sonido de los zapatos en el mármol marcaba el ritmo del juicio. Ricardo en el escenario sostenía el atril para no caer. Las piernas temblaban visiblemente. ¡Seguridad! ¡Ricardo!, gritó, la voz fallando, el sudor corriendo por la frente. Peñalosa, seguridad. ¡Atrapen a ese hombre! Es un loco. Se escapó del manicomio. Es peligroso. Disparen si es necesario. 2 seguridades corrieron hacia Esteban por el corredor. Eran matones contratados recientemente que no conocían la lealtad. Esteban ni siquiera se detuvo. Solo levantó la mano libre, la otra sostenía firmemente la mano de Lucía y apuntó con el dedo al jefe de seguridad. Un hombre antiguo de la casa con cabello canoso que estaba en el lateral. Peñalosa, dijo Esteban. Su voz no necesitó micrófono. Tenía el peso de 10 años de liderazgo. Si tus hombres dan un paso más, perderás tu jubilación, tu honor y tu libertad. Sal de mi camino. Peñalosa se detuvo. Miró a Ricardo, espumando en el escenario. Miró a Esteban, el hombre que pagó la cirugía de su hija el año pasado sin descontar del salario. Peñalosa hizo un gesto seco con la mano. Los seguridades se detuvieron inmediatamente y bajaron las armas de choque. Peñalosa bajó la cabeza en reverencia y retrocedió a las sombras. «¡Traidores! ¡Yo les pago!», Ricardo gritó golpeando el micrófono. «Doblo el salario». Mátalo y Lucía llegaron al pie del escenario. Esteban subió los escalones lentamente. Lucía subió justo detrás, hombro a hombro. Ella no era una seguidora, era una socia. Valeria, viendo que la seguridad no actuaría, intentó correr. Agarró la bolsa de mano y trató de salir por la escalera lateral del escenario, tropezando con el vestido. «¿A dónde vas, mi amor?», preguntó Esteban irónicamente calmado, la voz helada. «La fiesta no era para mí». «¿No querías brindar?». Lucía se adelantó.
Con un movimiento rápido bloqueó el paso de Valeria en la escalera lateral. La limpiadora y la patrona frente a frente. Valeria era más alta con los tacones, pero Lucía parecía gigante moralmente. «¡Sal de mi camino, basura!». Valeria gritó, intentando empujar a Lucía con el hombro. «No sabes con quién te estás metiendo». Lucía sostuvo la muñeca de Valeria, en el aire con fuerza, la fuerza de quien retuerce un trapo de piso y lleva un balde pesado desde hace 10 años. Los dedos de Lucía se cerraron como un torno de acero. «La señora no va a ningún lado, doña Valeria», dijo Lucía en voz baja, mirándola a los ojos por primera vez, sin bajar la cabeza. «La limpieza aún no ha terminado. Falta sacar la basura principal». Valeria gritó de dolor y soltó el brazo, retrocediendo, acorralada, volviendo al centro del escenario. Esteban llegó al micrófono que Ricardo había abandonado. Ricardo retrocedió hasta chocar su espalda contra la pared decorada del fondo del escenario. No tenía a dónde huir. Esteban miró a la audiencia, vio los rostros impactados, los celulares levantados grabando todo. La transmisión en vivo ya debía estar rompiendo récords mundiales. «Disculpen la demora», dijo Esteban seco. «Tuve un problema de salud, una intoxicación grave causada por exceso de confianza en la familia». Metió la mano en el bolsillo y sacó el frasco de vidrio. Lo levantó hacia la luz del foco. El líquido amarillento brilló. «Arsénico y digitoxina». Anunció los nombres químicos como si fuera una sentencia, una combinación lenta, dolorosa e indetectable en análisis comunes de sangre, recetada cariñosamente por mi esposa en mi jugo matutino y preparada por mi hermano. La intención era simular un ataque cardíaco. «Es mentira, está alucinando», gritó Valeria, intentando apelar al público, las lágrimas ahora borrando el maquillaje. «Es esquizofrénico, mírenlo. Está flaco, sucio. Secuestró a esta mujer, la obligó a mentir». Esteban ignoró sus gritos como si fuera una radio encendida al fondo. Sacó los papeles arrugados del bolsillo interno del paletó. «Aquí está el informe médico real, hecho esta mañana en el hospital universitario con testigos de la Policía Federal. Mi sangre está limpia de drogas psiquiátricas, pero llena de veneno». Y aquí sacudió los otros papeles, la búsqueda que Lucía robó, la búsqueda falsa fechada para mañana que mi hermano iba a usar para vender la empresa que mi padre construyó ladrillo por ladrillo. La audiencia comenzó a abuchear. El murmullo se convirtió en un rugido de indignación. La máscara había caído y se había roto en 1000 pedazos. Ricardo, viendo que el juego había cambiado, que el dinero había desaparecido, perdió el control. El animal acorralado atacó. «Has arruinado todo», gritó Ricardo, los ojos inyectados de odio, la vena del cuello saltada. «Siempre tuviste todo, el dinero, el prestigio, el talento. Yo siempre fui la sombra, el hermano de Esteban. Merecías morir. Debí haberte matado con mis propias manos. La confesión explícita, en vivo, frente a 500 testigos y miles en línea». Ricardo miró a un lado. Vio a Lucía parada cerca de Valeria. Vio que Esteban estaba a 2 metros de ella, el eslabón débil, la razón por la que todo había salido mal. «Es tu culpa», rugió Ricardo, la baba escurriendo. «Maldita entrometida. Si no fuera por ti, él estaría muerto». Corrió en dirección a Lucía, ciego de odio, con la mano cerrada para darle un puñetazo en la cara. Quería destruir lo que Esteban más amaba. La audiencia gritó. Lucía se encogió, protegiendo su rostro con los brazos, pero el golpe nunca llegó. Esteban fue más rápido que un rayo. La furia que había estado contenida, fría y calculada, explotó en una fracción de segundo. Interceptó a Ricardo en medio del camino, con un movimiento fluido, recuperando la fuerza que pensó que había perdido. Esteban giró el cuerpo se movió y desató un puñetazo de derecha, un cruzado limpio, técnico.
brutal. El puño de Esteban encontró la mandíbula de Ricardo con la precisión de un martillo, crack. El sonido de hueso rompiéndose se escuchó hasta en la última fila, más alto que cualquier música. Ricardo salió disparado del suelo. Su cuerpo giró en el aire antes de caer pesadamente, como un saco de cemento podrido desmayado en el centro del escenario. Sangre escurría de su labio partido. Dientes rotos volaron sobre la alfombra roja. Esteban se quedó de pie sobre él, respirando hondo, el puño cerrado doliendo, los nudillos desgastados, pero el alma ligera. No miró a su hermano caído, miró a Lucía. Nadie la toca. Esteban gruñó con voz animal. Valeria, viendo al amante y cómplice destruido en el suelo, comenzó a llorar. Esta vez de verdad, de puro terror. Se arrodilló, juntando las manos en súplica, arrastrándose hasta los pies de Esteban. Esteban, perdóname. Fue él. Me obligó. Sollozaba, aferrándose a la pierna de su pantalón. Ricardo me amenazó. No quería. Te amo. Soy tu esposa. Íbamos a tener hijos. Esteban miró hacia abajo. Miró a la mujer con quien compartió la cama durante una década. La mujer que pensó que sería la madre de sus hijos y no sintió nada, ni odio, ni amor, ni pena. Solo un vacío inmenso, indiferencia. Tiró de la pierna, liberándose de sus garras con desdén. «Guarda las lágrimas para el jurado, Valeria», dijo fríamente. «Vas a necesitar una actuación mejor que esa para no recibir 30 años». Las sirenas sonaron afuera. Luces azules y rojas giratorias invadieron el salón a través de las ventanas de vidrio, pintando las paredes de colores de emergencia. No era la policía local corrupta del delegado Fernández. Eran patrullas federales negras y la prensa en masa. Agentes uniformados entraron al salón, armas en mano. «Manos en la cabeza, todos», gritó el comandante. Ricardo, que comenzaba a despertar gemiendo y escupiendo sangre, fue esposado en el suelo sin delicadeza. Valeria fue levantada por los brazos y esposada, gritando que sus abogados demandarían a todos, que ella era una Sampaio. En ese momento, la puerta lateral se abrió de golpe. 2 policías traían a alguien. Era Beatriz, la gobernanta. Estaba despeinada, roja de tanto gritar, aún envuelta en un edredón que usó para intentar cubrirse después de horas encerrada. «Yo cuento todo». Beatriz gritaba a la policía tratando de hacer un trato. «Fue la señora Valeria. Ella me mandó a dejar la ventana abierta. Solo obedecí. Soy inocente». La traición final. Las ratas devorándose. Esteban observó todo inmóvil, mientras eran arrastrados fuera del escenario. Bajo los abucheos y los flashes implacables de los fotógrafos, Valeria miró hacia atrás una última vez. El rímel escurría por su rostro, transformándola en una máscara de horror. Vio a Esteban sosteniendo la mano de Lucía. «Cambiaste a una dama por una empleada». Escupió el veneno final, gritando para que todo el salón escuchara. «Vas a ser la broma de la sociedad, vas a ser basura igual que ella». Esteban tomó el micrófono una última vez. El silencio cayó pesado. Esteban miró esos rostros en la audiencia. Los amigos que creyeron que estaba loco, los socios que brindaron con Ricardo minutos atrás, la sociedad que Valeria tanto valoraba. Miró a Lucía. Ella estaba temblando un poco ahora que la adrenalina bajaba. Apretaba su mano con fuerza, los ojos bajos, avergonzada por las miradas de todos. «Dama». Esteban repitió la palabra de Valeria en el micrófono, la voz resonando. «Mi exesposa acaba de decir que cambié a una dama por una empleada». Se volvió hacia la audiencia. «Ustedes miran y ven a una limpiadora aquí. Alguien que limpia la suciedad de ustedes. Alguien a quien ni siquiera miran a la cara cuando sirven el café. Alguien que ustedes piensan que es invisible». La voz de Esteban se quebró, llena de emoción contenida. «Pero yo veo a la única persona en este salón que tiene honor.
la única persona que arriesgó su vida, su libertad y su propio nombre para salvar a un hombre que no lo merecía, un hombre que nunca le preguntó su apellido. Lucía se sonrojó violentamente, las lágrimas corriendo, pero Esteban levantó su mentón suavemente con la punta de los dedos. El dinero no compró lealtad, la sangre no garantizó amor. Siguió mirando a sus ojos. Necesité perderlo todo, dormir en un sofá de muelles rotos, en un barrio marginal, y comer arroz con huevo para descubrir lo que es la verdadera riqueza. La riqueza no está en este candelabro de cristal. Está en la mano que te sostiene cuando caes al abismo. Se arrodilló allí en medio del escenario, frente a las cámaras de televisión, frente a la élite que despreciaba a personas como Lucía. La audiencia soltó un «oh» colectivo de asombro. El gran Esteban Sampaio, de rodillas ante la limpiadora. Lucía Méndez, Esteban dijo, ignorando al mundo, enfocado solo en ella. Ya no tengo la arrogancia de antes. Soy un hombre roto que está tratando de juntar las piezas, pero no quiero juntar ninguna pieza si tú no estás sosteniendo el pegamento. Quiero aprender a ser el hombre que tú viste en mí, incluso cuando yo no lo era. Lucía estaba llorando abiertamente ahora, las manos en la cara, el cuerpo temblando de emoción. ¿Aceptas cenar conmigo?, preguntó sonriendo. Una sonrisa de niño abierta que no daba desde hacía años. No aquí, no con esta gente falsa. ¿Aceptas comer un bocadillo en la esquina conmigo? Como iguales, sin patrón ni empleada, solo Esteban y Lucía. Lucía rió entre lágrimas, una risa de alivio, de amor, de victoria. Se agachó y lo abrazó allí en el suelo del escenario, enterrando el rostro en su cuello. «Acepto, tonto, claro que acepto», susurró en su oído, «pero yo pago lo mío». Esteban rió en voz alta. Se levantó, tirando de ella con él en un abrazo apretado. Ni siquiera miró a los accionistas que intentaban acercarse para halagarlo y pedir «disculpas». Él dejó el micrófono en el suelo. ¡Tum! El sonido seco del impacto fue el punto final en su vida anterior. «Vamos», dijo. Descendieron del escenario. La multitud abrió el camino nuevamente, pero ahora no era por miedo, era por respeto y vergüenza. Salieron por la puerta principal. El aire de la noche estaba fresco, limpio. Las patrullas llevaban a Valeria y Ricardo lejos, las sirenas gritando a lo lejos como bestias heridas. Esteban y Lucía caminaron hasta el coche antiguo estacionado en la acera, en medio de los Ferraris, Porsches y Mercedes de los invitados. El contraste era llamativo y perfecto. Esteban abrió la puerta del pasajero para ella como si fuera una carroza real. Dio la vuelta y entró por el lado del conductor. Se quitó la chaqueta elegante y la lanzó al asiento trasero. Remangó las mangas de la camisa blanca. «¿Y a dónde, jefa?», preguntó, encendiendo el motor ahogado del Fiat. Lucía sonrió, quitándose los zapatos de tacón y colocando los pies descalzos en el tablero. Relajada y feliz por primera vez en años. Ella miró a Esteban con adoración. «A casa, Esteban, a nuestro hogar». El coche arrancó, soltando un poco de humo, bajando la colina de la mansión, dejando atrás el castillo de mentiras. Descendieron hacia las luces de la ciudad real, donde la vida sucedía de verdad, donde el amor no costaba nada, pero valía todo. ¿Te gustó esta historia de justicia y amor? ¿Perdonarías a Valeria si ella pidiera perdón de rodillas? ¿Y qué opinas de la actitud de Esteban al final? Cuéntame aquí en los comentarios. Leo todos. Hasta la próxima historia.